amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Salmo 128, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en esta mañana allí: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. ¿Cuántos son bienaventurados? La Biblia promete que hay bienaventuranza, hay bendición para aquellos que trabajan y que podrán comer, disfrutar su trabajo. Y venimos ya desde el domingo anterior hablando acerca del orden de Dios para el trabajo. Y hoy quisiera continuar hablando acerca del trabajo, porque hace 8 días dijimos que el trabajo es una obligación, un mandato de parte de Dios para el hombre. También dijimos que el trabajo es una bendición, es una ocupación, es la manera como Dios quiere promovernos, y también Dios quiere que por medio del trabajo yo pueda disfrutar el lugar donde Él me ha llamado a trabajar. Hoy quisiera responder una pregunta con la enseñanza de esta mañana. Algunos de ustedes me hicieron comentarios al respecto de ello. Por eso hoy quiero contestar la siguiente pregunta: ¿por qué no disfruto mi trabajo? ¿Por qué no me siento realizado en mi trabajo? Y tengo algunas posibles respuestas que la Biblia me da para poder contestar esta pregunta. Quisiera comenzar con la primera posible respuesta. ¿Por qué usted no está disfrutando su trabajo? Número 1, por su actitud. Entonces escriba allí, punto número 1, ¿por qué no disfruto mi trabajo? Número 1, por mi actitud. Hay personas que no pueden disfrutar el lugar donde están trabajando debido a su actitud. Y la actitud es el aroma, la fragancia de nuestro corazón. Una actitud puede marcar la diferencia entre usted y todas las personas que laboran a su lado. Usted puede decidir tener frente al trabajo una actitud despreocupada o una actitud diligente. Usted puede tener una actitud positiva o una actitud negativa. Usted puede ser considerado por su jefe y por sus compañeros como alguien hostil o como alguien colaborador y servicial. Usted puede ser considerado por una actitud quejumbrosa en su trabajo o como alguien agradecido. En todo caso, su actitud influencia tremendamente el cómo usted se sienta en su trabajo. Podemos con una buena actitud ser felices aunque las situaciones sean difíciles. En cambio, el que siempre tiene una mala actitud, aunque la vida le vaya bien, aunque en su trabajo le vaya bien, siempre se está quejando por todo. Y su corazón está cargado de frustración, de insatisfacción, lo que le impide disfrutar su lugar de trabajo. Ahora, eso también se aplica a su familia, porque tal vez algunos no disfrutan su familia por la misma actitud que tienen en el trabajo. Esto también se aplica a la iglesia. Nosotros disfrutamos la iglesia, nosotros nos sentimos agradecidos con Dios por la iglesia, pero una actitud en mi corazón puede llevarme a que yo me obsesione con alguna persona que me roba la paz, con alguna actitud, y eso hace que mi corazón pueda enconarse. Todas las actitudes que tenemos son aprendidas, nos han sido enseñadas.
Así como un niño, usted lo ve a los 3 años ya hablando el español, porque eso fue lo que él vio en casa. Así como se aprende un idioma materno, asimismo las actitudes están en nuestro corazón y las hemos aprendido desde nuestra casa paterna. Las actitudes de alguna forma las absorbemos. No tenemos que ir a un colegio para aprender esas actitudes, sino que pareciera que por ósmosis entran a nuestro corazón. Por eso es muy importante que usted sepa de quién se está rodeando. ¿A qué personas usted está escuchando? ¿A qué personas usted les permite tener influencia sobre su corazón? Porque muchas relaciones se tornan tóxicas, peligrosas y dañinas. Por eso la Biblia dice, capítulo 13 de Proverbios, versículo 20. El que anda con personas sabias se hará sabio. Pero en cambio, el que se la pasa con necios le irá mal. Impresionante. ¿De quién se rodea usted en su trabajo? ¿De los mediocres? ¿De los negativos? ¿De los rebeldes? ¿O se rodea de la gente diligente? Porque sus actitudes serán aprendidas, serán tomadas de aquellos con los que usted se rodea. Primera de Corintios 15, versículo 33, el Nuevo Testamento lo dice de esta forma: no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tremendo. Y haga el ejercicio, pase 1 minuto escuchando a una persona negativa, pase 1 minuto escuchando a una persona quejumbrosa, préstele el oído 1 minuto a una persona frustrada. Y inmediatamente su corazón se carga. Las actitudes son muy fáciles de transmitir, son muy fáciles de comunicar. Y mi hijo ya con 16 años va para allá y yo me he dado cuenta que él pasa un ratico con sus compañeros de tenis o pasa un ratico con la tía y de repente llega hablándome diferente. Entonces, por la forma en que habla, yo puedo discernir con quién estuvo. Oye, papi, la pasé súper chévere. Y dije, ¿con quién estuvo? Porque comienzan a coger mañas. Y así como y todos hemos pasado por ahí, cogemos las mañas de otros en una o en otra edad. Y ahí estoy yo todo el tiempo corrigiéndole: hey, no cojas esas mañas, hey, no hable como esa persona, ay, no lo imite a él. Pero de esa misma forma las actitudes también se van transmitiendo y sin darnos cuenta las empezamos a repetir. Por eso lo que le impide a usted disfrutar su trabajo tal vez sea su mala actitud. Lo que lo hace a usted infeliz en su trabajo no es el salario, no es el tipo de trabajo, no es la empresa en la que sirve, ¿sabe? Es más bien su actitud. Y antes de ir a los siguientes puntos, yo quiero que usted reflexione y tome un tiempo para mirar cómo está su actitud en los diferentes escenarios que hemos compartido. Porque cuando una persona tiene una mala actitud, frustra a las personas a su alrededor. Las actitudes son silenciosas, pero tarde o temprano se manifiestan. De repente tenemos comportamientos que surgen de forma sorpresiva porque el entorno, el medio nos está presionando. Y una actitud es evidente, incluso hasta en la cara. Mire la persona que tiene al lado. Ahora míreme acá. Génesis, capítulo 4, versículo 6. El Señor se dio cuenta que Caín tenía una mala actitud. Y por eso le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hubieras hecho algo bien, no tendrías ese semblante. Pero debido a que no has tenido una buena actitud, es que tu semblante ha decaído. Y mucho cuidado, porque tenemos que aprender a leer nuestra cara. Tenemos que darnos cuenta por qué no la pasamos con cara de puño todo el tiempo, con cara de tote. Y tenemos que mirar adentro y decir: son mis malas actitudes,
Yo desde aquí, por ejemplo, comparto y pongo mi mente en el mensaje, pero su rostro me puede indicar muchas cosas. Y agradezco al Señor porque la mayoría de ustedes reflejan su rostro gozo, alegría, aunque Dios le esté hablando fuerte, usted dice, ay Señor, ahí está, me lo merezco. Pero hay otras personas, poquitas, y no siempre, eso me muestra que es algo espiritual, que generan resistencia. Y tiene que darse cuenta que el hecho de que usted tal vez no disfrute un ambiente es por la actitud de su corazón. Revisemos algunas malas actitudes. Por ejemplo, el negativismo, la queja constante, el murmurar. El que usted se la pase enojado todo el tiempo, que conteste de forma agresiva, que le digan algo y usted de forma defensiva ya tiene 2 piedras en la mano. ¿Cuál es su actitud cuando el jefe le da una instrucción? ¿Tiene usted una buena actitud? Porque estuve leyendo acerca de un empresario que estaba buscando reemplazar una vacante en su organización, y la persona que antes estuvo allí era excelente en su trabajo, diligente, buena actitud, emprendedora, proactiva. Y entonces revisó la hoja de vida de esta persona y dijo, yo quiero a alguien como el que se acabó de ir, y se fue porque Dios lo promovió. Y entonces miró la hoja de vida y se dio cuenta en uno de los puntos que su manera de ver la fe era cristiano. Le preguntaron acerca de su vocación religiosa y él escribió cristiano, seguidor de Cristo y seguidor de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que él reclutó varias hojas de vida y aunque tenían todos muy buenos estudios y un muy buen récord académico y laboral, observó una que también decía que era cristiano y convenció a su staff de que contrataran a esa persona por la experiencia positiva que tuvo del empleado anterior. Pero sorpresa, contrataron a esta persona y era la persona que permanentemente llegaba tarde, pedía los permisos entre semana para escapar trabajo, se demoraba más de la hora del almuerzo, utilizaba mal los recursos de la empresa. Y entonces este hombre volvió a revisar las hojas de vida porque le pasaron quejas acerca de él y él dijo, pero ¿acaso ese no era cristiano? Y antes, tal vez unas décadas antes, ser cristiano o decir que usted era cristiano hacía que los demás lo reconocieran con honra. Pero hoy en día, lamentable que los más mediocres empleados en una organización a veces se jacten de ser cristianos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tal vez no nos detenemos a ver el diseño de Dios, el orden de Dios para nuestra área laboral. ¿Roba usted en su empresa? ¿Roba tiempo? ¿Roba recursos? ¿Roba material de la empresa? ¿Recetas? ¿Roba usted contactos de su empresa? ¿Cuál es su actitud? ¿Tiene usted una actitud de resistencia al cambio? ¿Tiene usted una actitud defensiva y la tendencia siempre a llevar la contraria a sus jefes o a las direcciones que como empresas están tomando? ¿Tiene usted la actitud de mostrarse como víctima frente a cualquier suceso y mostrar ante los otros que cómo le hacen de daño a usted, que sitico usted? ¿Se presenta o se muestra usted como alguien sufrido? ¿Como alguien que está buscando la lástima de las otras personas? Algunos me dicen, pastor, estoy aburrido en mi trabajo. Y si usted está aburrido es porque no está trabajando lo suficiente. Porque tal vez lo que lo contrataron a usted para hacer no le está cubriendo todo el tiempo y por eso se aburre. Así que por favor no se aburra. Y ponga estos principios que Dios nos está hablando dentro del orden laboral. ¿Se siente usted inferior porque le tocó servir a otro? Tal vez usted estaba esperando que lo promovieran y promovieron fue a otro que llevaba menos tiempo. Y ahora le dicen a usted que se tiene que someter a él. Eso habla de complejos en su corazón. Es usted una persona que por más que la empresa se esfuerce por darle incentivos, siempre está inconforme.
Por eso la Biblia dice que debemos tener gozo aún en los tiempos difíciles. Hebreos 13:5 nos da un principio tremendo en relación a las actitudes. La Biblia quiere que nosotros siempre estemos contentos. Contentamiento. Y estaba yo compartiendo hace 8 días acerca del trabajo y me fui a visitar a mi suegra que estaba en el hospital y llegamos allí y una clínica súper wow, súper bonita, la gente muy amable, desde el celador, la persona que me recibió en el parqueadero, bienvenido. Y yo dije, tremendo, doña Betulia no está en un hospital, está en un hotel. Por eso casi que no quería salir de ahí. Sin embargo, hubo un lunar, una persona, la recepcionista, que tiene que dejar entrar a las personas, que no sabemos con qué carga emocional pudiera haber llegado ese día a su trabajo, o esa semana, porque yo fui el día siguiente y seguía igual, y tenía cara de puño. Y tremendo, porque aunque era un lugar maravilloso y la gente era servicial, una persona con mala actitud dio una mala presentación del lugar. Ella trató mal, ella mandó a uno de los usuarios como si fuera su empleado. Y entonces, en relación a esto, tenemos que revisar nuestras actitudes aún como iglesia, porque hay algunos que nos esforzamos por que la gente se sienta bien, venga a recibir una buena palabra, adore junto al Señor, pero una mala actitud suya puede dar una mala impresión de toda la congregación. Por eso, quite la cara de puño. Mira al que está al lado y dígale, te están hablando. ¿Qué puedo hacer en relación a estas actitudes? Arrepiéntase y despójese de ellas, porque esas actitudes se vuelven tan familiares en usted que se hospedan en el corazón, y cuando usted quiere tratar de librarse de ellas le va a costar. Por eso sería bueno que usted hable con su jefe, si tienen esa relación, o con un compañero, le diga, si tú ves una actitud incorrecta en mí, dímelo. Una persona de buen testimonio que le pueda decir la verdad, que le pueda corregir en un momento dado. Mateo 21, 28 al 29, 2 trabajadores. Y los dos con mala actitud. El primero de ellos le mandaron a hacer algo y dijo, pues no. Y el segundo dijo, pues sí, pero no lo hizo. Los dos tienen una actitud terrible. Aquel que se compromete y dice, amén, yo estaré allá, y no llega. O aquel que de entrada dice, a mí no me van a poner allá a servirles, ¿qué tal? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el primero, el que tuvo una mala actitud de entrada, el que dijo, no voy a hacerlo, después cayó en sí y se arrepintió. Y después vino e hizo lo que su jefe o lo que el Señor quería que él hiciera. ¿Qué tengo que hacer con mis malas actitudes? Tengo que identificarlas y tengo que dejarlas de alimentar. Nuestro modelo, les dije hace 8 días, Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Y nuestro modelo en el área del trabajo vuelve a ser el Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos 5 al 9 dice, haya en ustedes esta misma actitud que hubo en Jesús. ¿Qué actitudes frente al propósito de Dios para Jesús? Número 1, Él no se aferró a su posición. Él era hijo de Dios, pero no se aferró a esa posición. Hay gente aferrada a sus títulos, aferrada a sus cartones, aferrada a la experiencia de su pasado, a su récord laboral, y eso le impide tener una buena actitud. ¿Qué más hizo Jesús? Él se despojó. Y de la misma forma Dios quiere que nos despojemos de malas actitudes. ¿Qué hizo Jesús? Él tomó la forma de siervo. Así que servir es una bendición. No es cierto que cuando usted le sirve a otro, usted se está por debajeando, porque Jesús vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. La Biblia dice que Jesús se humilló. Por eso Él nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la Biblia también dice que el Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte.
Así que usted que venía esta semana diciendo, estoy harto en ese trabajo aburrido, ya no me van a mandar mares para Ibera, voy a hacer un sindicato. Dios te dice, aprende de Jesús y sé obediente hasta la muerte. El resultado, Dios lo exaltó y lo puso en un lugar de mucha honra. ¿Cuántos quieren ser exaltados por el Señor? Por eso recuerde lo que aprendimos hace 8 días. No le servimos a una empresa, a un jefe, a una iglesia. No, le servimos al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por eso la Biblia dice que su trabajo debe estar acompañado de amor. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Así que, ¿por qué no disfruto mi trabajo? Por sus malas actitudes. Trabaje en ellas. Número 2, otra posible causa por la cual no estamos disfrutando nuestros trabajos, por la cual no estamos sintiéndonos realizados en el lugar donde Dios me ha puesto, es porque quizás usted está cosechando algo que sembró en trabajos anteriores. Hasblade y no se duerma. Tal vez usted está cosechando hoy algo que usted sembró en su casa paterna y materna, porque finalmente nuestra casa paterna es el primer lugar donde aprendemos a trabajar sin paga, porque ahora los hijos que piden paga, sin paga. Pero ¿qué está haciendo Dios? Nos está formando, nos está preparando para nuestra vida laboral. Así que número 2, la ley de la siembra y la cosecha. Y algunas mamás se voltean a mirar a sus hijas como diciendo, oiga, la ley de la siembra y de la cosecha. Usted no disfruta su trabajo porque está cosechando algo que en el pasado sembró. Un ejemplo, me están robando ahora en la empresa y usted es el jefe, pero tal vez hoy el Espíritu Santo le dice, ¿recuerdas? Tú también robaste. Y lo que estás viviendo, claro, ¿y quién se siente feliz en su trabajo cuando ven que lo están tumbando? Ninguno. Pero hay una ley de siembra y de cosecha que permanece. Proverbios 22:8. El que siembra iniquidad, en otra versión dice el que siembra maldad, cosecha calamidades. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Números 32:23, el Señor dice que el pecado nos alcanzará. Los errores que cometimos siendo empleados en otros lugares o en nuestro pasado laboral nos alcanzarán. Por ejemplo, una persona puede sentirse mal en su entorno laboral porque está pasando una calamidad y ella siente que nadie la llama, nadie está pendiente de ella. Siente que hay tan ingrata esta gente y tal vez hoy Dios te diga, pero tú has hecho lo mismo en ocasiones anteriores. Lo que hoy estás viviendo es la cosecha de lo que has sembrado en otros ámbitos. La Biblia nos ilustra muy bien este principio con Jacob. ¿Estás bien, William? Okay. La Biblia nos ilustra muy bien este principio con Jacob. Jacob cosechó en su trabajo cosas que él sembró en su casa paterna. Tremendo. Por eso, papás, no le deje pasar nada a sus hijos, en el sentido de que si los tiene que corregir, hágalo, porque usted los está formando y preparando para una vida laboral que será exitosa siempre y cuando usted sea la voz de Dios para ellos, pero que será mediocre y llena de calamidades a no ser que usted haga lo que Dios le llamó a hacer. ¿Qué pasó con Jacob? Permítame, le recuerdo. Él tuvo como jefe a su tío, que posteriormente también se convirtió en su suegro. Y ese Labán era una abeja, como hablan algunos hoy. Lo estafó. Le propuso un salario y después le cambió las reglas de juego. ¿Y usted cree que eso genera gozo, deleite y placer en el que está trabajando? No. ¿Se ha sentido usted robado, burlado, traicionado, estafado por su empresa? Pues eso le pasó a Jacob.
el tío le dijo, ¿qué quieres a causa de tu trabajo? Y él dijo, voy a trabajar 7 años y quiero que me des a Raquel. Y pasaron los 7 años de duro trabajo y él, en vez de darle a Raquel, ¿a quién le dio? A Lea. Y entonces Jacob vino y dijo, pero nuestro acuerdo de pago fue otro, me cambiaste las condiciones. Labán dijo, ay, es que aquí primero se casa la mayor y luego la menor. Si quiere Raquel, trabájame otros 7 años. Tramposo. ¿Y qué hizo Jacob por amor? Dijo, está bien, trabajó 7 años, pero démela ya. 14 años y no recibió un solo peso. Ahora, si nosotros recordamos lo que está cosechando Jacob, es que él en la casa de su papá sembró trampa. Todo lo que uno siembra lo termina cosechando. Él robó la primogenitura de su hermano, engañó a su papá, le robó la bendición a Esaú. Y mucha atención, porque tal vez usted hoy como jefe está cosechando lo que sembró como empleado. Tal vez usted hoy como pastor, y me hablo a mí mismo, como líder, usted está cosechando lo que sembró como oveja o como discípulo. Tal vez usted ahora como papá, ahora cosecha lo que sembró como hijo. ¿Cuántos papás saben que solo cuando uno es papá se da cuenta de los errores tan terribles que cometió como hijo? Y eso también pasa en el ámbito laboral. Necesito ser formado en la casa de mis padres para que yo pueda disfrutar de mi trabajo en el futuro. Génesis capítulo 30, versículos 27 al 30. 14 años trabajando sin que le pagaran. Así que si usted se está quejando porque se le retrasaron 3 días en el sueldo, piense en Jacob. 14 años y no le dieron ni un peso. Pero sabe, Dios es el que nos paga y Él paga bien. Sabe, Jacob, como todos nosotros, tenía un anhelo en su corazón. Y el anhelo era construir su propia casa. ¿Cuántos quieren casa? ¿Cierto? Yo voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Mire qué tremendo lo que dice allí. Halle yo gracia en tus ojos. Quédate, porque yo he experimentado bendición ahora que tú trabajas para mí. Siguiente versículo. Señálame tu salario y te lo daré. Sí, ¿cómo no? Si ya vimos lo que Él hace con el salario. Y entonces tú sabes que te he servido y has estado ganando conmigo. Pero yo no he podido construir mi propia casa. ¿Cuándo trabajaré para mi propia casa? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos se identifican ahí? Llevo años trabajando en esa empresa y no he podido ahorrar para mi propia casa. ¿Y cómo voy a ahorrar si ni siquiera me pagan? Y eso hace que usted no disfrute su trabajo, pero deténgase, porque tal vez lo que usted hoy está viviendo es sencillamente la cosecha de una siembra en su pasado. ¿Qué puedo hacer? Si estoy viviendo una situación de siembra y cosecha en mi área laboral o en mi área familiar, en mi área empresarial, la Biblia dice que tenemos que recibir el perdón, la misericordia, pero una palabra muy importante, la restitución. Diga conmigo, restitución. ¿Qué es restitución? Restitución es hacer las paces. Hay bendiciones detenidas que seguirán estando así hasta que usted no haga las paces con su jefe anterior, hasta que usted no vaya a la empresa anterior y pida perdón, hasta que usted no se arregle con su compañero. No me vuelva a decir: pastor, ore por mí que estoy en quiebra, ore por mí que estoy enfermo, ore por mí que estoy en soledad, si no ha hecho las paces con su hermano. Hay oraciones que Dios no va a contestar hasta que primero usted se ponga a paz con su hermano. Somos nosotros los que detenemos la bendición en nuestras vidas a causa de nuestra desobediencia. ¿Qué hizo Jacob? Jacob restituyó con su hermano a quien él le había robado la primogenitura. Génesis 33, versículo 4, la Biblia dice que Esaú y Jacob se encontraron y se abrazaron y lloraron. Y allí hubo restitución.
¿Qué va a pasar cuando usted restituya? ¿Qué va a pasar cuando usted haga las paces con esa persona a la que usted todavía le tiene rabia de sus trabajos anteriores? Los cielos se van a abrir sobre su vida. Usted, por medio de la restitución, va a cerrar una brecha espiritual que le ha dado derecho legal al enemigo sobre su área laboral. Y usted dirá, pero es que esa persona es difícil. Génesis 33:11, la Biblia dice que Jacob insistió hasta que Esaú tomó lo que él le trajo. Insista hasta que obtenga el perdón. Recuerde, humíllese y restituya, porque de esa forma usted estará cerrando una puerta en el área laboral. Hay personas que dicen, desde que yo salí de esa empresa me cayó la roya. No he vuelto a tener trabajo, no he vuelto a prosperar. Y no es eso. Lo que pasa es que usted está bajo una ley de la siembra y de la cosecha, que hasta que no se resuelva por medio de la restitución o de hacer paces con las otras personas, usted no va a poder ver el florecimiento de lo que Dios tiene en su vida. Génesis 33, versículos 16 al 20. Esto que les voy a leer ocurre después de que Jacob y Esaú hacen las paces. Volvió Esaú por su camino y allí se edificó una casa. ¿Se acuerda cuál era el deseo que él tenía? Construir una casa. Pues después de la restitución, Dios lo bendijo tanto que le dio para la casa. ¿Cuántos quieren casa? Pero no solamente Dios le dio casa, ¿sabe qué le dio? Finca. Porque hizo cabañas para su ganado. Es un hombre tremendo, 14 años sin salario, y Dios lo bendijo de una forma extraordinaria. La Biblia dice que luego se volvió un maravilloso negociante. Con 100 monedas compró un campo, así que no solamente tenía casa, no solamente tenía finca, sino, escúcheme, tenía lote para construir. Y fuera de eso le dejó herencia a sus hijos. En Génesis 35, anótelo allí, versículos 9 al 12, el Señor viene y le dice a Jacob: te bendeciré, te multiplicaré, y conjuntos de naciones saldrán de ti, reyes saldrán de tus entrañas. Cuando Jacob abrazó a Esaú e hicieron las paces, el poder de la cosecha y de la siembra se rompió en su vida y vio los cielos abiertos, y en poco tiempo tuvo todo lo que anhelaba en su corazón. Y esos 14 años que alguna persona puede decir fueron 14 años inservibles, inútiles en su vida, para Dios contaron como años en que Dios usó para formarlo y para posteriormente bendecirlo. Restituya, si es el caso, con Dios y con su casa. Restituya con su papá, con su mamá. Restituya con su pastor anterior, si es el caso, con el actual también. Restituya si tiene que ir a una empresa donde usted tal vez hizo algo equivocado. Eso limpiará su hoja de vida y volverá a que uno diga: un cristiano trabaja conmigo, y la gente diga: wow, tienes lo mejor de lo mejor. Número 3, ¿por qué no disfruto mi trabajo? Les he dicho, número 1, mis actitudes. Número 2, la ley de la siembra y de la cosecha. Y número 3, el entorno laboral. Hay personas que no pueden sentirse realizadas en su trabajo por el entorno laboral que las acompaña, por el ambiente, por el clima laboral. Y tremendo, porque con esto yo quiero que usted llegue a su lugar de trabajo y haga guerra espiritual, y que usted desde la mañana esté quebrantando los poderes satánicos, porque es cierto, hay ambientes laborales muy difíciles en los cuales poder sentirnos realizados. Pero sin embargo, por más difícil que sea, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usted me puede detallar cuál es su clima laboral, su ambiente, su entorno laboral. Puede ser un ambiente de control, un jefe controlador, de injusticia, de maltrato.
de gente mediocre siendo ascendida, de acoso en el área sexual, retraso en el pago, sueldos bajos, envidia, celos. ¿Sí saben de qué les hablo? Todo eso se ve en los entornos laborales. Trampas, escúcheme, brujería. Hay gente que en su escritorio no coloca una Biblia o no coloca una palabra de Dios, sino coloca algo satánico, porque ellos sirven al diablo como brujos, como pitonizos, como adivinos, practican ese tipo de cosas y por supuesto eso va a generar una turbación en su ambiente laboral. La Biblia dice que Jesús nos hizo libres. ¿Cuántos acá son libres? Entonces, si Él nos hizo libres, ¿por qué nos sentimos como esclavos en nuestro trabajo? ¿Por qué nos sentimos como presos, como cautivos? Y a menos que usted haga guerra espiritual, cambie sus actitudes, rompa la siembra de la cosecha y usted entre en el campo del adversario para detener ese ambiente laboral en contra suyo, usted no va a poder disfrutar y no se va a poder sentir realizado en lo que hace. Nosotros somos transformadores de ambientes. Diga conmigo, yo soy transformador de ambiente. El poder que nos ha sido conferido es un poder que nos da autoridad para derribar a nuestro enemigo, para derribar a nuestros adversarios. Y la mejor forma de hacer guerra espiritual es portando la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo quiero hablarles de alguien en la escritura que se esforzaba por tener la presencia de Dios en él y con él. Y escogí hablar de él porque este personaje no fue cantor de Israel, no ministraba los salmos, no era sacerdote, no fue considerado profeta. Él tenía un trabajo secular, pero en su trabajo secular se esforzaba por tener la presencia de Dios. Y eso se convirtió en su mayor arma. Génesis 41:38 nos habla acerca de José. José vivía en la presencia del Señor. Y cuando usted vive en la presencia del Señor, Él derrota a sus enemigos. Ningún arma forjada en contra suyo en el ámbito laboral prospera. Esos que se confabulan, engañados por el enemigo para hacerle zancadilla, tropiezan en su trampa y usted es exaltado. ¿Cuánto lo cree? La Biblia nos va a hablar acerca de esto. Hay varios versículos que nos señalan esto. Otro versículo, Génesis 39:2, Génesis 39:5, Génesis 39:21, para que tomen nota allí, habla de la presencia de Dios en la vida de José. Era evidente. Hace 8 días les dije que su jefe vio la presencia de Dios en José. Y cuando alguien ve la presencia de Dios en usted, la gente dice, yo quiero trabajar con él, yo quiero que él sea mi empleado, o si es el caso, yo quiero servirle a él, yo quiero que él sea mi jefe. Por la misma presencia de Dios sobre su vida. José llegó a ser un hombre poderoso en Egipto, o sea, en el mundo, en el ámbito secular, a pesar de sus circunstancias difíciles. Y si usted me dice, pastor, yo tengo un entorno laboral muy pesado, pues yo creo que no hay mayor entorno laboral que la cárcel. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en la cárcel? Pues José sí. Y a pesar de que él estaba en la cárcel, no se duerma, mamita. Eso. A pesar de que él estaba en la cárcel, él vivía libre. Usted que está libre cuando va a su trabajo se siente un esclavo. Eso no puede seguir estando así. Usted tiene que hacer la guerra y buscar la presencia de Dios para que lo mismo que vivió José, usted lo pueda vivir. Eso me enseña lo siguiente: nuestras circunstancias no nos hacen esclavos. Nos hacen esclavos son nuestras actitudes. Quiero que miremos esto. Génesis capítulo 39. Versículo 40. No existe, ¿cierto?
Bueno, no, o sea, es que Génesis 39, 19, ese sí. Bueno. Al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía, me ha ultrajado tu siervo, se encendió su furor, tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos. O sea, ¿quiénes eran los compañeros laborales de José? Delincuentes. Y más específicamente, Génesis 40, versículos 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero, el rey de Egipto, delinquieron. La Biblia dice, delinquieron. ¿Qué significa eso? Eran delincuentes. José injustamente estaba en la cárcel y le llegaron de compañeros 2 delincuentes, tramposos, ladrones. ¿Listo, Mari? ¿Estás conmigo aquí? Listo. Entonces, dice que llegaron ellos y se enojó el faraón contra sus oficiales y los mandó a la cárcel, pero esto es lo más insólito del asunto. Él puso al panadero y al copero en la cárcel y le ordenó a José que los sirviera. O sea, llegaron de jefes de él y eran tramposos y eran engañosos y eran mentirosos y habían delinquido. Y ahí estaba José. ¿Pero qué hacía José? José portaba la presencia de Dios en su vida. Y cuando digo que portaba la presencia de Dios, José oraba por su entorno laboral. José seguramente oraba por sus compañeros. Y oraba al tal punto que en una de esas oraciones Dios le permitió a José discernir la tristeza que había en el panadero y en el copero, los delincuentes a quienes él debía servirles en la cárcel. Y él les dijo, veo que tienen un mal semblante, ¿cómo les puedo servir? Impresionante. ¿Le va a servir usted a ese par de delincuentes? Es mi trabajo y yo lo hago como para el Señor. Lo que ellos hagan o no, tendrán que dar cuenta delante del Señor. Pero mi trabajo aquí es servir en el lugar donde Dios me ha llamado a servir y ser luz y dar testimonio y evangelizar. ¿Qué ocurrió entonces? Que José fue usado por Dios para interpretar los sueños que tuvo tanto el copero como el panadero. Él los ayudó, él los ministró, él les servía a esos hombres que finalmente salieron antes que él de la cárcel. Y terrible, porque tal vez usted me dice, pastor, yo he servido a tanta gente y sabe que en el momento en que yo lo he necesitado se han olvidado de mí. Pues eso le pasó a José. Génesis 40, versículo 23. El copero que salió de la cárcel y fue restituido a su cargo como José lo había dicho, se olvidó de José. José le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón, pero este hombre se olvidó. Y tal vez hay personas que su ambiente laboral, su entorno laboral es pesado porque sienten que no son gratos, que no valoran lo que hacen. Pues bien, eso le pasó a José. Pero al final, el Dios a quien José le sirve lo promovió. Y lo promovió de una manera maravillosa. Génesis 41, 52. José tuvo su segundo hijo, a quien llamó Efraín, y Dios le dijo, yo te fructificaré en el lugar de tu aflicción. Nosotros no hemos sido llamados a ser jueces, justicieros de nuestros entornos laborales. Hemos sido llamados a ser luz, a ser sacerdotes, a interceder, a ser profetas, a bendecir a las personas. Y esa gente que tal vez lo mira usted con recelo por su posición de cristiano, el día de mañana que tengan una necesidad, ¿saben a quién van a buscar? A usted. Y lo digo porque yo trabajé algunos años en el ámbito secular. Y aunque yo no participaba de todo lo que ellos participaban, sus fiestas, sus bromas pesadas, sus groserías, en el momento en que ellos estaban cruzando una dificultad, venían y me buscaban. Y esa era una oportunidad para que yo pudiera dar testimonio de mi fe. Primera de Pedro 4, versículos del 3
al 5. Esta porción dice que la gente del mundo que no conoce al Señor va a quedar impactada que nosotros no participemos de las cosas que ellos participan. Dice el Señor: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a las personas que no conocen a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña: ay, usted no toma, ay, usted no fuma, ay, usted no participa, ay, usted no mira pornografía. Les parece extraño que nosotros no corramos con ellos a las mismas posilgas, fuentes de pecado que ellos corren, de desenfreno, de disolución, y nos ultrajan, ignorando que tendrán que dar cuenta delante del Señor. Somos transformadores de ambiente. Les quiero mostrar un par de versículos que muestra cómo José, al buscar la presencia de Dios, trastornó su ambiente laboral, y a pesar de ser un esclavo, terminó siendo el señor de Egipto, terminó siendo un gran empresario, gerente de una gran multinacional, sin necesidad de correr con chanchullos, de prestarse a cosas fraudulentas. Él solamente vivía en la presencia de Dios, y Dios lo llevó a un lugar donde humanamente él jamás hubiera podido llegar. Génesis 41:33. El faraón tuvo un sueño, y entonces se acordaron de José, que interpretó los sueños del panadero y del copero, y lo mandaron llamar a la corte, porque ningún adivino, ningún brujo, ningún hechicero, eso me habla del entorno en el que José se movía, pudo dar con la interpretación del rey. Entonces José vino y le dio una palabra de parte de Dios. Esa visión, ese sueño que tú tuviste, representan 7 años. Las vacas gordas, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, las vacas flacas. Es una palabra profética de Dios para este reino. Y le empezó a hablar con una sabiduría impresionante. Y por eso en ese versículo el faraón queda tan impactado de José, que le dice que ahora él se deberá proveer, contratar un varón prudente y sabio. Características de personas a las que Dios va a llevar más alto. Personas sabias, personas prudentes. Génesis 41:54. José fue un estratega. Dice este versículo que hubo hambre en todos los países, tal como José lo había predicho. Él era un visionario. Planificó, previó, se anticipó, al punto tal que cuando le preguntaban algo al faraón, decía: hagan todo lo que José les dice. Génesis 41:55. Jefe, ¿qué debemos hacer aquí? Pregúntele a José. Él era recomendable. En relación a eso deberíamos preguntarnos: ¿mi jefe me puede recomendar? Si me llamaran de otro lugar a mi jefe daría unas buenas referencias de mí, porque muchas de esas referencias son como un papel más. Me he preguntado si alguna persona que trabaja con usted me llama, me dice: pastor, ¿él cómo es en la iglesia? Si es puntual, si es juicioso, si es obediente, tiene buenas actitudes, si cumple lo que dice. Y yo, ¿quién sabe? Porque José era recomendable. También vemos diligencia en la labor que hacía José, y como resultado de eso él llegó a ser muy próspero. Mire lo que dice Génesis 42:6. José llegó a ser el señor de toda la tierra y le vendía trigo. ¿A quién? ¿A los vecinos? ¿A la vereda? A todo el mundo. Y traigo a José en esta mañana a este escenario porque José trabajaba en el ámbito secular, y uno puede ser testigo de la fidelidad, del favor, de la provisión de Dios, trabajando de forma secular, viviendo bajo los principios del reino. Escúcheme, antes de que usted llegue a ser jefe, necesitará llegar a ser un excelente
empleado. Hay personas que hoy señalan a los jefes y dicen: ay, yo no haría lo que el jefe hizo. Pero solo cuando usted está allá se da cuenta de lo difícil que es. Por eso digo, solamente los hijos nos damos cuenta de los errores que hemos cometido hacia nuestros padres. Juan, si me ayudas. Los errores que hemos cometido con nuestros padres hasta que somos papás. Dios quiere que nosotros transformemos esas barreras espirituales a través de la guerra espiritual, a través de la intercesión. El trabajo siempre será una escuela que Dios usa para formarme como jefe. ¿Por qué no disfruto mi trabajo? Número 1, mis actitudes. Número 2, la ley de la siembra y la cosecha. Y número 3, por mi entorno laboral. ¿Cuántos quieren ser prosperados como lo fue José? Nos ponemos en pie. Señor, reconozco en esta mañana que mis actitudes no han sido las mejores. Y así como aquel hombre que en un momento dijo no cuando lo mandaron a hacer un trabajo, pero después volvió en sí y lo hizo, hoy yo te pido perdón. Yo quiero que usted comience a pedirle perdón allí al Señor por actitudes en su trabajo. A veces equivocadamente pensamos que Dios solamente ve mis actitudes en la iglesia o en mi familia, pero el Señor nos muestra que Él nos ve en todo momento. 8 horas de nuestro día, si no es más, la pasamos en el trabajo. ¿Qué actitud tienes frente al trabajo? Perdóname, Señor, porque no disfruto mi trabajo. Perdóname, Señor, porque no disfruto mi entorno laboral. Perdóname, Señor, porque he hablado mal de mi trabajo, de mi patrón, de mi empresa, de mi jefe. Perdóname porque me he rodeado mal, Señor. Porque tú me diste una capacidad de liderazgo y en vez de liderar correctamente, lo que yo hago es liderar para que la empresa se vea perjudicada. Señor, dame un corazón, el corazón tuyo. Enséñame a despojarme en esta mañana de actitudes incorrectas y comience a despojarse en esta mañana. Despójese de esa apatía que usted tiene hacia el trabajo, hacia la familia, hacia la iglesia, hacia el estudio también. Despójese de esa actitud negativa, de esa actitud mediocre, de esa actitud de hacer meramente lo suficiente. Cuando usted tiene un caudal de capacidades con las que Dios le ha provisto. ¿Sabe? Atrévase en esta mañana a darle gracias a Dios por su trabajo. Dele gracias por ese empleo, por ese cubículo, por ese escritorio. Dele gracias por la empresa. Dele gracias por su jefe. Señor, me estás formando y hoy me doy cuenta que mis actitudes están siendo puestas a prueba. Perdóname porque no voy a recibir lo más si no soy fiel en lo poco. Perdóname porque no voy a recibir lo propio si no soy fiel en lo ajeno. Revisa mis actitudes, Señor. Hoy me sacudo de estas actitudes en el nombre de Jesús. Señor, no quiero más esta cara de puño. No quiero más esa actitud de resistencia cuando me dan una instrucción. Señor, yo quiero ser como tú. Tomar la forma de siervo, despojarme y hacerme obediente hasta la muerte. Señor, hoy en la autoridad que me has dado, rompo el poder de la siembra y la cosecha en mi vida a través de la restitución. Hoy decido perdonar a jefes en mi pasado. Hoy decido perdonar a figuras de autoridad en mi pasado. Hoy decido perdonar el engaño que me hicieron con mi contrato laboral, el fraude. Hoy decido perdonar y pido, Señor, la oportunidad de que yo pueda hacer las paces. Si es con mi papá, si es con mi mamá, si es con mi hermano, si es con alguien de la iglesia. No quiero seguir deteniendo cosas en mi vida. Hoy puedo darme cuenta que he orado para que Dios me sane. He orado para que Dios me prospere. He orado para que Dios me ayude. Y me doy cuenta que hay algo que lo está impidiendo. Soy yo, Señor. Hoy estoy cosechando lo que sembré en mi hogar paterno, en mis trabajos pasados. Hoy como empleador, tal vez cosecho lo que sembré como empleado.
Ayúdame, Señor, a honrarte con el trabajo, a hacer las cosas de corazón para el Señor y no para los hombres. Y por último, dígale ya al Señor: Dios, ayúdame a poder cambiar mi entorno laboral buscando tu presencia. Dígale: Señor, yo amo tu presencia, necesito tu presencia, porque tu presencia disipa las tinieblas. Levántate, Señor, y que tus enemigos sean derribados. Hoy irrumpimos espiritualmente en el mundo espiritual, en el mundo laboral. Yo quiero que usted comience a atar, a encadenar demonios en su empresa, en su lugar de trabajo, en su universidad, en su casa. Ate esos demonios, toda autoridad, repréndalos. Impedimos toda brujería, toda hechicería en el nombre de Jesucristo. Quebrantamos todo poder de los infiernos en el nombre de Jesús. Soy libre y mi entorno laboral es liberado. Hablamos a la atmósfera de nuestros trabajos y comienza a ser transformada. Somos transformadores de ambientes por medio de la presencia de Dios. Señor, no voy a tener actitud de un preso, de un esclavo, de una persona atada. No, voy a llegar a ese lugar a servir a otros, a servir a los difíciles, a servir a los que delinquen, a servir a los que están engañados, a los que están atados por el enemigo. Yo quiero, como José, ser un instrumento. Ayúdame a evangelizarles, ayúdame a ser luz en medio de las tinieblas, pero con tu presencia, porque tu presencia rompe el poder de los brujos, de los hechiceros, Señor. Y te doy gracias, porque tú eres el que me prospera. La Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas y lo hace a través de nuestros trabajos. Levante sus manos allí, por favor. El primer versículo que leímos en esta mañana dice: Dios bendecirá el trabajo de tus manos y te irá bien. Bienaventurado aquel que goza, disfruta del trabajo de sus manos. Señor, bendice mis manos. Señor, comienza una nueva temporada laboral. Voy a hacer mi trabajo con gozo, como para ti, Señor, y no para los hombres, sabiendo que de ti viene la recompensa. Me preparo, Señor, para que sueños que yo he tenido, como los tuvo Jacob, tener una casa para su familia, tener una empresa, o como José, llegar a ser el jefe de una multinacional. Señor, hágase tu buena voluntad en mi vida, pero fórmame, prepárame, y que en el lugar donde actualmente estoy, Señor, tú me capacites y me formes para llegar a ser el empresario, o como José, el Señor de la tierra. Gracias por esta mañana de tu palabra en mi vida, ministrando, alcanzándome y reposando con poder en mi corazón, en el nombre de Jesús. Bien fuerte este aplauso al Señor y dele un grito de amén.